Grabar. Muy buenas noches para todos y todas las personas que nos están acompañando en este proceso. Adi, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Martín, bienvenidos a este espacio donde estamos dedicados en estos días al estudio de las figuras de aspecto individual, figuras que pueden aparecer en una carta y que de acuerdo a muchas observaciones a través del tiempo, Bruno Huber, Luis Huber y Michael Huber, la familia, ellos tres, crean este método donde a partir de estas observaciones logran definir muy bien unos rasgos que son comunes cuando se presentan ciertas características de acuerdo a la forma, de acuerdo al color. Y hoy precisamente vamos a ver las figuras de aspecto tricolor, es decir, donde están los tres colores esenciales eh, que forman parte de esa triada, el azul, el rojo y el verde. Estas figuras tricolores, al tener estos tres tipos de componentes, el rojo, energía de acción, de emprendimiento, de reto, de crisis también, el color azul, energía fija, de estabilidad, de calma, de talento, y las líneas verdes, que son búsquedas, cuestionamientos, dudas, anhelos o búsquedas de solución, se llaman figuras de aprendizaje, porque la persona aprende a manejar los tres. ¿No me escuchan? Se te oye, Sí. está como rozando Ya. el cuello y La se oye chaqueta. la chaqueta. Sí, Entonces vamos a hacer algo. Me quito la chaqueta. Ahí se oye mejor. ya corrí, ya Bueno, pasó el chirrido. bueno, entonces estas figuras de aprendizaje se llaman de aprendizaje porque hasta ahora hemos visto figuras bicolores, rojos, azules, que son figuras ambivalentes, tienen dos valores, o la energía de impulso, color rojo, la de azul es la de estabilidad, la de calma, las figuras rojas, verdes, que son las figuras de excitación, que hacen que la persona esté muy alerta, en estado de alerta y abierta al entorno y al movimiento, y las figuras azul-verdes, que son las figuras más de sensibilidad, de tranquilidad. Ahora entran las figuras tricolores o las figuras de aprendizaje. Se llaman así porque la persona en el tiempo aprende a manejar con respecto a ciertos temas tres tipos de ritmos distintos. Ritmos de retos, rojo, exigencia, esfuerzo. La parte azul, la calma, la tranquilidad, el disfrute. Y la parte verde, las dudas, los cuestionamientos, la necesidad de encontrar otro sentido o propósito para poder continuar. Esto se va a rotar periódicamente y por eso la persona logra en el tiempo de desarrollar frente a los temas en los cuales estén relacionados estos triángulos de aprendizaje, logra desarrollar un conocimiento de sí mismo, o sea, una forma de sabiduría. Si ustedes observan, son figuras, al ser figuras triangulares, son figuras muy rápidas, adaptables, que hacen que las personas tengan que encontrar rápidamente una solución frente al tema que se está tratando. Entonces, como vemos aquí, ya serían las últimas figuras de aspecto individual que nos haría falta en términos de color. Eh, De acuerdo, hemos visto ya todas las otras figuras. Ya lo que vamos a seguir viendo posterior a esto, ya son figuras más compuestas, pero estos 6 grupos de figuras son los que conforman los grupos, diríamos, básicos sobre los cuales, en especial los triángulos, las figuras triangulares, se basan muchas otras figuras que ya son más compuestas y que son las que vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía Martín, hoy vamos a dedicarnos a las figuras de color triangulares que tienen los 3 colores, el rojo, el verde y el azul. Y son esencialmente estas 4 figuras
Como vemos, hay algunas que son más grandes, hay una figura que abarca la totalidad de la circunferencia, que irradia la totalidad de la circunferencia, rodea el centro de la carta. Otra un poco más pequeña que también se conecta un poco con el centro, y hay dos que son más periféricas. Vamos a irlas viendo entonces. Entonces aquí tenemos, aquí está incluida dentro de este gráfico una figura ya que es compuesta, que es una figura cuadrangular. Pero las que nos vamos a ocupar hoy son estas cuatro que están al comienzo de la imagen. Entonces, como vemos, tenemos tres puntos, es decir, hay una polaridad que se ve, diríamos, reflejada o eh, que tiene una resolución a través del tercer polo o el tercer punto. O sea, hay dos puntos, hay dos planetas que están vinculados y surge, digamos, ese aspecto tridimensional de la imagen, donde una situación que está siendo polar puede tener una resolución a través de ese tercer polo. Como vemos, son triángulos. Está la ley del 3, que tiene que ver con el proceso creativo. Los triángulos, recordemos que tienen que ver mucho con la energía mutable, es decir, el triángulo permite que a través de cada una de las caras del mismo se puedan dar procesos de recepción y de emisión de información. Entonces, los triángulos que tenemos en nuestras cartas siempre van a ser eh, figuras que nos van a permitir la posibilidad de recibir del entorno, en especial con los aspectos que se encuentran más hacia afuera de la figura, y de conectar también con el centro de la misma. Va a haber un aspecto más visible hacia el entorno y un aspecto más conectado con el centro de mí mismo. Esta forma de triángulo genera un proceso que es cíclico, que se va dando cíclicamente, donde diríamos se va generando experiencia a través de una serie de pasos que conforman una integración de un aprendizaje, es decir, que son figuras para el desarrollo de la conciencia. Son figuras que vienen en nuestra carta a traernos una elevación de conciencia que se ve en la carta como un triángulo, pero que en realidad es un proceso que se da de manera espiral ascendente. Cada vez que logramos integrar un aprendizaje, podemos en un siguiente paso vivir un nuevo aprendizaje desde un nivel de conciencia nuevo, desde un nivel de conciencia superior. Por eso hablamos de que se trata de un proceso en espiral. Muy bien, vamos a observar la temática entonces que funciona en estos tres figuras. Aquí tomamos uno de los triángulos que se llama triángulo de aprendizaje grande para observar cómo funciona. Cuando miremos los otros triángulos vamos a darnos cuenta que estas figuras presentan los tres colores, pero están colocados en diferente posición. Entonces vamos a observar la cuadratura que se va a presentar, que es esta línea de 90 grados que une dos puntos. Está hablando de la parte energética, dinámica y retadora de la situación, según los planetas que ahí están involucrados. Habla de una tensión, un proceso dinámico, como dice en este dibujo. La línea verde, que en este caso es un quincuncio, pero también puede ser un semisestil, un aspecto de 30 grados, o en este caso que estamos mostrando una figura de 150 grados, es la necesidad de buscar, de indagar, de adquirir nuevos conocimientos, de cuestionamiento profundo, de darse cuenta que lo establecido hasta ese momento no es suficiente y que tiene que haber un punto incluso una invitación a investigar, a encontrar soluciones. Esto es muy interesante, estos triángulos se le llaman también mecanismo de crisis, porque pasan de un estado de tensión color rojo a una búsqueda de soluciones, de probar, de indagar, de cuestionar, de dudar.
que es el color verde, de informarse, de aprender de otras posibilidades, y luego vamos a tener el color azul, que es ya el encuentro de la solución. Ese reto, que es el rojo, más el verde, que es la búsqueda de los nuevos conocimientos, en el tiempo, se van a convertir en una, como dice el texto que estamos viendo, experiencia armonizadora o una solución para la situación que estamos encarando. Cuando vemos esta figura triangular, vamos a encontrar, por ejemplo, el punto rojo azul, el planeta ubicado en el vértice rojo azul. Ese es un punto de crisis. ¿Por qué? Porque el azul es como el aspecto ambivalente que hablábamos de las figuras de ambivalencia. Ese planeta ubicado ahí tiene dos tendencias. Dice, o descanso, no hago nada, me quedo donde estoy, las cosas como están, o reconozco que hay una molestia y que necesito pasar de manera dinámica a encarar lo que está molestando. Entonces se vive una especie de dualidad y por eso se llama punto de crisis. Ese planeta es muy importante que lo ubiquemos. Ya en nuestras cartas es donde se producen estos triángulos de aprendizaje, la conexión rojo-azul. En ese punto tenemos una tensión, a veces podemos pasar por inmovilidad, aunque no nos movemos, como que hay una parte que nos empuja, es lo que sentimos en la vida, hay una parte que nos dice, muévase, esto no está cómodo, y hay otra parte que se queda congelada, como en una fase de estancamiento, como en una forma, o es un camino o el otro, pero a veces ese punto se genera o se vive como una especie de parálisis hasta que entra la crisis o la exigencia y el reto, que es la cuadratura, y inevitablemente necesitamos desencadenar el proceso y echarlo a rodar. Esto lo van a poder entender muy claramente las personas que presentan estos triángulos, lo van a poder ver perfectamente en su interior. Y el punto azul-verde es también ese planeta, es muy interesante que lo trabajemos con la conciencia de saber qué representa, de dónde está, en qué casa, porque el verde es los conocimientos, las investigaciones, las dudas que traemos, nos podemos quedar dudando, pero el color azul nos dice, necesitamos volverlo soluciones prácticas. De toda esa información que hemos indagado, ¿qué se puede convertir en algo solucionador? Exactamente, y es un proceso que se va dando de manera cíclica, como les hablaba hace un momento, es decir, comienza siempre por como por un estado distendido, tranquilo, una experiencia armónica que es obligada por alguna circunstancia, ya sea interna o externa, a moverse hacia la búsqueda de una solución. Es decir, este es el punto de conflicto donde está este planeta que lleva a la acción, y esa acción es un proceso dinámico que busca una solución integrando una información, y estos dos, el planeta que se encuentra rojo-verde aquí, es un planeta muy importante en el sentido de lograr cambiar de alguna manera la crisis, superar esa crisis para finalmente terminar en el planeta verde-azul, que integra nuevos conocimientos, nuevas actitudes, integra algo más, una practicidad, y se llega a un proceso de disfrute, diríamos, de integración, también puede ser de acumulación de esa experiencia a través del azul. Y de esa manera se va dando cíclicamente a lo largo de la vida nuevas experiencias, nuevos momentos que se van viviendo desde un nivel superior. Esa espiral de desarrollo tiene un sentido, y es un sentido de alcanzar una visión más amplia, es un sentido de crecimiento en conciencia esencialmente. Bueno, vamos a empezar a mirar entonces el primer triángulo de aprendizaje, que es el triángulo de aprendizaje pequeño. Así se le llama porque es el más pequeño de los tres y tiene por objeto, eh, funciona de la siguiente manera. Vamos a prestarle atención a la disposición de las líneas. ¿Qué estamos viendo? Que la cuadratura o la línea roja está más cerca al centro, está en contacto con el centro de la carta. Eso es muy importante porque es la parte que está dentro de la persona.
Los aspectos que hay hacia afuera, hacia las casas o las áreas de la vida son el semisextil, que es un aspecto mercuriano de búsqueda de información, de información cercana, de comentarios, y el sextil, que es un aspecto armónico. Lo que esto nos indica es que el impulso de cambio, de crisis, ¿de dónde viene? De adentro. La cuadratura está cerca al centro. Entonces, muchas veces las personas que tienen estos triángulos, aunque afuera aparentemente ese color azul-verde se ve muy tranquilo o el entorno está tranquilo, la persona internamente no se siente tranquila. Acuérdense que decíamos que hay un planeta rojo-verde que estaría en este caso en ese vértice rojo-verde arriba, que ese es el que tiene las dudas, pero el rojo-azul es el que se siente como en una fase de bloqueo, como de mantener las cosas, como hagamos de cuenta que es como una situación que estamos ahí parados, muy como diciendo, sí, yo estoy bien, pero por dentro estoy que exploto, aplicándolo así como la vida cotidiana. Yo por dentro estoy que no me lo aguanto, que exploto, me siento impaciente, intranquilo, incómodo, pero hacia afuera estoy mostrando mi parte azul, que es un aspecto venusino, el sextil, que está en calma, que estoy cordial, y la línea verde, que es el semisextil, que es Mercurio, que es como un aspecto mercuriano, pues dice, sí, estoy escuchando, parece ser que me adapto, estoy muy abierto, pero por dentro no es así. La cuadratura está hablando de la necesidad de reconocer qué está pasando por dentro. Entonces, cuando la persona lo asume, puede salir hacia afuera, en algunos casos puede desconcertar al entorno porque manifiesta abiertamente que no se siente tranquilo, que está incómodo. Incluso en algunos casos, este triángulo de aprendizaje pequeño hace que la persona se aguante la molestia por más tiempo del necesario por una, ustedes observan la distribución que dice un Venus, un Mercurio, es decir, trata de mantener una actitud diplomática hacia afuera, tranquila, pero por dentro está un Marte, está que se mueve, que está y la parte roja-verde está irritado y la parte azul-verde está como bloqueada. Por eso es importante que los que tengan estas líneas reconozcan esos momentos para decir, necesito darle salida al malestar que va en mi interior, porque cuando sale, que empieza a salir por el vértice rojo-verde, el planeta que está ubicado en ese vértice, puede desconcertar al entorno, con una actitud, con un comentario, con un cuestionamiento. Entonces, en este caso es importante reconocer que el impulso de cambio y de crisis y de movimiento de esta figura viene del interior de la persona. También ubiquemos algo. Esta es una figura que se encuentra en un cuadrante, en un cuarto de la carta. No coge toda la carta. Entonces nos indica que de alguna manera el proceso se va a dar en una pequeña área de la vida y a la vez que el mecanismo se va a reproducir desde afuera, porque no está involucrado el centro de la carta. Las figuras que conectan con el centro de la carta o que lo abarcan, el centro de la carta queda dentro, la persona tiene más control de la situación. En este caso, la circunstancia es más externa y entonces se ve de alguna manera metido en estos mecanismos de aprendizaje o de crisis por el entorno. Sí, exactamente. Como se trata de una figura muy periférica, relativamente muy pequeña, es la segunda después del ojo que vimos en la anterior charla. Esta es la segunda la segunda después de esa en tamaño. Está completamente echada hacia la periferia de la carta y eso significa que está muy conectada, el proceso de aprendizaje está muy conectado con el entorno. Las figuras que son pequeñas, que están más en la periferia, siempre vienen en un sentido muy profundo de servicio. El aprendizaje que se da en estas figuras viene esencialmente a reconocer cómo se presta un servicio al entorno, porque de alguna manera son figuras que están muy, diríamos, dependientes de la retroalimentación que el entorno le brinda. Entonces, los aprendizajes en este caso son muy continuos. Entre más pequeña la figura, más dinámica es, porque el factor tiempo
en una figura pequeña va a ser más corto distinto a una figura más grande donde el factor tiempo del aprendizaje va a ser mucho más largo en los triángulos que son más abarcantes, de mayor área en la carta. En este caso se trata de temáticas puntuales que se repiten con mayor frecuencia, es decir, es como si el alma de alguna manera necesitara vivir muy intensamente el tema para poderlo integrar a partir de muchas experiencias repetitivas, de mucha atención, como dice Martín, mucha experiencia repetitiva para poder realmente lograr una integración. Ah. Bueno, esa es mi carta. Ahí está el triángulo entre Plutón y la Luna con Neptuno, es el sextil. Luego viene la línea verde Neptuno, Marte, y de Marte cuadratura a Plutón y a la Luna. Efectivamente, a mí me alegró mucho cuando empecé a estudiar el método Huber y darme cuenta que no obedecía este descontento interior o esta impaciencia como a un tema solamente como que yo a veces pensaba que era solo mío, pero cuando lo vemos efectivamente y en la descripción de la literatura que hace el método Huber, es porque me reprimo o me aguanto para sostener una, una tranquilidad afuera cuando no la vivo por dentro, cuando siento que no está bien para mí. El hacer conciencia de estos triángulos de aprendizaje me permitió empezar a darme permiso de decir voy a expresar, yo sé que se van a incomodar, pero es que yo llevo mucho tiempo incómodo, aguantándome una presión. Y si no hay un cambio, por ejemplo, he podido observar en algunas situaciones que me estoy dando cuenta que hay algo ahí que no me encaja, pero veo que el entorno no va a tomar la iniciativa y de alguna manera tengo que entrar a tomar la iniciativa. Eso puede ser tomado algunas veces de una manera incómoda por el entorno, pero he visto que finalmente se resuelven los temas. La línea verde me ha llevado el semisextil entre Marte y Neptuno. Marte es la acción y Neptuno es ese estado de tranquilidad. Para realmente estar tranquilo he tenido que buscar, cuestionar, indagar, hasta decir lo que hay que hacer es tal cosa para propiciar una solución que luego viene por Plutón, Luna, sextil a Neptuno. Yo efectivamente lo pude verificar y encontrar como un alivio en mi interior cuando vi esa descripción. Dije, eso hace parte de mi manera de ser natural y más que tratar de aguantar un estado, es darme cuenta que está ocurriendo y antes de que ese estado se libere de manera incómoda hacia los demás o con evasivas, pues voy manifestando lo que me está pasando y lo pongo en movimiento. Así desde afuera el entorno no ve la tensión interna. Eso no lo ve porque los aspectos azules y verdes están hacia las casas. Entonces el mundo exterior representado por las casas no lo ve. La conciencia aquí en estos triángulos tiene mucho que ver con el aspecto que está orientado hacia el centro de la carta, es lo que el individuo reconoce hacia adentro. Bueno, ya les comenté brevemente qué es, cómo he vivido ese aspecto de mi carta. Bueno, entonces ahora vamos a ver el siguiente triángulo, que es el triángulo de aprendizaje mediano. Como vemos, es un triángulo un poco más grande que está conformado internamente por un trígono. La cuadratura entonces va hacia el entorno y un semisextil que conecta los dos aspectos rojo-azul. Si nos damos cuenta, aquí se invierten las energías, porque los ángulos de los tres aspectos que conforman este triángulo permiten que internamente lo que está conectado hacia el centro, es decir, hacia la forma como se siente internamente la persona, tiende a ser armónica, tiende a ser tranquila, en tanto que del entorno vienen, diríamos, como todos los estímulos que se pueden manifestar en forma de conflicto, en forma de norma, en forma de restricciones, que generan una incomodidad nata, pero es una incomodidad frente a la cual la persona reacciona y es visible
la manera como se reacciona. A su vez, también este triángulo, por ser hacia el entorno, la energía que se manifiesta, pues es esta energía cardinal y esta energía mutable, son personas que, si no hay más aspectos que estén conectados en este, diríamos, cerca al triángulo, son personas tremendamente activas mentalmente, igual también con mucha energía física que se manifiesta hacia el entorno. Y diríamos que a través de la vida van a tener mucho estímulo del entorno para que se dé ese proceso de aprendizaje. Entonces, como vemos, el trígono da una cualidad de búsqueda de armonía. Son personas que tienden a ser perfeccionistas, pero es una perfección dentro de la armonía, lo que nos da Júpiter, una cualidad que hay, diríamos, un talento interno que trae la persona y que se manifiesta como hacia el entorno de una manera muy dinámica, son tremendamente dinámicos. Estas personas, al ser, diríamos, estimulados por el entorno, pueden reaccionar de manera muy fuerte. Entonces, en ellos sí se puede ver con mucha más facilidad la reacción emocional dependiendo de los planetas que estén conectados, que genera ese estímulo que reciben de afuera. Si la línea verde, el trígono, que está orientado hacia el interior, busca que realmente la persona quiere conservar su tranquilidad, no quiere ser molestada, o como es un trígono, y el trígono habla de un aspecto muy decantado, solucionador, fluido, entonces trata de que el entorno de alguna manera se acomode a sus necesidades. Por eso puede generar ese aspecto rojo-verde hacia el mundo exterior, es irritación. Puede generar que el entorno, o sea, él no está dispuesto a acomodarse, a adaptarse, sino más bien que el entorno se adapte a sus necesidades y esto lo puede llevar a asumir posturas que pueden ser beligerantes afuera. La cuadra entra a mostrar hacia el mundo exterior la cuadratura, que es un aspecto marciano, y esas circunstancias de la cuadratura unidas al semisextil pueden generar en el entorno cuestionamientos hacia la persona, dudas, inclusive verlo como que, no, como que desentona, pero si entendemos cómo funciona el trígono que está orientado hacia el interior, el color azul largo, lo que está buscando la persona es, yo quiero que el entorno se me acomode a mi necesidad de tranquilidad o bienestar, o comunico el talento. Esta es una de las variantes. Quiero comunicar mi talento afuera, pero al comunicarlo, o eso que la persona valora como algo valioso, el entorno lo puede recibir inicialmente como algo no tan tranquilo, puede generar muchas críticas o reacciones frente a la postura que tiene la persona, pero también puede ocurrir que ese transmitir esa información de tranquilidad o lo que él valora como bienestar o un estado de talento desarrollado, la forma de hacerlo hacia afuera puede ser con la cuadratura una forma de romper, o sea, de entrar a imponer de alguna manera una situación que el entorno no esperaba o no espera y lo reciban de una manera bastante incómoda. Entonces, en ese sentido, eh, esto no es bueno, no es malo, simplemente estamos describiendo formas de funcionamiento de la conciencia y es bueno que la persona que tiene esta combinación comprenda cómo lo percibe el entorno, que el sextil, que equivale a un Mercurio, y el Marte, que es la cuadratura, es la forma en que está comunicando su Júpiter, su trígono que está por dentro, el talento, lo está comunicando de una manera muy afirmativa, Mercurio, que es el semisextil, el color verde, y la cuadratura, el aspecto de Marte, puede ser demasiado afirmativa o demasiado beligerante para algunas personas de su entorno. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo de aprendizaje mediano en la carta de Salvador Dalí. Vemos cómo este triángulo
de acuerdo a su tamaño, o sea, debido a su tamaño, va a abarcar casi que un hemisferio, más de un cuadrante, varias casas. Entonces aquí hay una temática en este triángulo que está predominantemente en el cuadrante del ser, ¿no? Y en el cuadrante que tiene que ver con el tú, aquí con el Saturno. Entonces vemos cómo el ángulo rojo-azul, el ángulo que genera irritabilidad, está con Saturno en Acuario. Hay una distensión interna, diríamos como una forma de manejar todos los temas de temores y miedos de una manera relativamente consciente, tranquila, como una gran capacidad de transformación interna, y el entorno a su vez genera un estímulo muy fuerte. Aquí vemos cómo la cuadratura está entre el Sol y Saturno, como si se viese una exigencia muy fuerte a producir, a consolidar, a realizar, a integrar a través de la mente, Sol, y la estructura, Saturno. Una persona que tenía una gran capacidad creativa, tenía una fuerte conexión, podía, hacía obras muy hermosas, muy particulares, ¿sí? Pero con una gran actividad, producía muchísimo en su labor creativa. El semisextil, aquí entre el Sol y Plutón, es un aspecto supremamente sensible que permite integrar información, hilar información del entorno, eh, permite generar un intercambio también con el entorno, que en este caso no es un intercambio suave, un aspecto con todo y que es un semisextil entre Sol y Plutón se manifiesta de una manera intensa, y a su vez una cuadratura entre el Sol-Saturno definitivamente trae, en conjunción con Marte y Mercurio, que también forman parte aquí de todo lo que manifiesta este triángulo de alguna forma, genera realmente una gran cantidad de energía que viene de una capacidad muy grande de conectar la materia como un gran talento muy profundo de hacer las cosas de una manera totalmente particular, individual, y de generar procesos de transformación donde hay una comprensión de diríamos, este trígono Plutón-Saturno da una comprensión muy grande de la impermanencia, eh, de los cambios, ¿no? Y hay afortunadamente, por ser un trígono, da la posibilidad de que se den procesos de transformación donde puede haber de alguna manera recurso para que se dé. Entonces, es un triángulo muy importante en la carta de él. Es un triángulo que genera procesos de aprendizaje creativo muy grandes, muy profundos y de gran capacidad de expresión hacia el entorno a través del semisextil. Sí, hay algo que podemos ver en la historia de Dalí, la misma imagen, obsérvenlo, con los bigotes, y esa era la actitud que él tenía hacia el entorno, provocadora, desafiante, con un Plutón. Saturno es un gran maestro en este campo de la pintura. El desarrollo que él hizo a nivel de la pintura y considerado uno de los grandes maestros, además del trabajo con el inconsciente, con los sueños, sus pinturas, sus obras de arte, son todas de un mundo surrealista, mágico, y su propia postura política, social, su manera de vestir, la forma eh, de preparar algunas de las pinturas, era tremendamente contestataria contra el entorno. Ahí vemos ese triángulo de aprendizaje. Cuando ustedes leen la biografía, y les recomendamos que miren las biografías de estos personajes, porque es la mejor manera de aprender de estas figuras de aspectos, podemos entender cómo era que él funcionaba, cómo entendía el mundo. Dice, yo soy talentoso y el mundo, esto que lo presenta, lo tiene que recibir y punto. No se lo cuestiona, no tiene duda de, ¿será que quedó mal? ¿Será que no? Vamos para adelante como salga. Es una forma que podemos verlo aquí de manera muy práctica en la carta de él. Este es Bien, el triángulo de aprendizaje grande. Que está, observen que adentro se fue la línea verde.
Y ya sabemos que el verde, como dice ahí, requiere de tiempo profundo. Ese es un aspecto saturnino, un quincuncio. Como cuando la persona dice, ya llevo mucho tiempo en este proceso, tengo dudas. Tiene el quincuncio relacionados signos que no están, no son del mismo temperamento, ni son temperamentos, puede ser el aire, que es conocimiento, información, con la tierra, que es el mundo práctico y la sensorialidad, los sentidos, cómo se integra eso. Entonces estas personas llevan por dentro todo el tiempo un cuestionamiento que les permite hacer procesos de conciencia. Los triángulos de aprendizaje no pasan por el centro de la carta, pero este es el que más se aproxima y la persona está haciendo procesos de conciencia, de duda, consigo mismo, mientras que afuera ofrece una visión. Por un lado, el sextil, que es un aspecto venusino, da soluciones tranquilas, armónicas, satisface a las circunstancias externas, pero por el lado rojo está dado las exigencias del entorno o la necesidad que él tiene de afirmarse. Una de las cosas que puede ocurrir con esta figura que se ha observado es que la persona puede ofrecer unas soluciones demasiado fáciles o sencillas que no resuelven bien el problema, sobre todo para él, porque afuera se convierte como en algo muy polar. Hay tranquilidad y hay un reto, pero internamente, y por eso decimos que puede dar unas soluciones muy sencillas, que es o fáciles, que es el sextil, o la cuadratura, que es como Marte, hay que tomar una decisión frontal, radical, o un esfuerzo, pero para el quincuncio, la línea verde que va por dentro, o sea, para la misma persona, realmente no representa una solución a lo que estaba ocurriendo, sino todo lo contrario, puede generarle dudas de decir, ¿y si lo hubiera resuelto de otra manera? ¿O no será que si hubiese esperado más tiempo o esperé demasiado tiempo para dejar que las cosas se llegaran a este punto? Entonces, en este caso, ese aspecto verde es muy importante porque le permite a la persona reconocer su sabiduría interior y también que tiene límites, que tiene muchas posibilidades, que hay varias, entre el blanco y el negro hay muchos matices, pero que hay que tomar una decisión y tome la decisión que tome, siempre va a quedar una duda interna, porque afuera va a manifestarse o hacemos una cosa o la otra, pero por dentro la conciencia de la persona va a decir, mm, necesito cuestionarme hondamente, necesito revisar profundamente todo lo que está pasando. Ok, sí. Algo importante en relación con con esta figura es cómo dos aspectos que son altamente exigentes en la figura, como son la cuadratura, que hace que definitivamente la figura se vea estimulada mucho por estos procesos de aprendizaje, y lo mismo en el caso del quincuncio, que genera, que está muy conectado al centro de la carta, es decir, donde en este caso el aprendizaje como tal, la información como tal viene del centro del ser. Es decir, es una figura que conecta mucho con la propia intuición, con el alma. Es una figura que viene a sacar esa sabiduría interior del ser, porque en la información, diríamos, se integra con esa sabiduría que ya de por sí la persona tiene, la persona trae. El quincuncio, los quincuncios hablan de duda, de inseguridad, pero en la medida que se lleva a cabo el proceso evolutivo van generando sabiduría. Entonces, son procesos más largos porque el tamaño del triángulo abarca más espacio en la carta, son procesos más vitales, mucho más largos, pero son bastante profundos, son de mucha expansión de conciencia en relación con los temas donde esté y los planetas que estén involucrados. El riesgo de esta figura es el aspecto azul, porque como es un aspecto venusino, a veces puede llevar a soluciones que no sean realmente, diríamos, fuertes, sino más bien pueden ser soluciones que busquen la comodidad, que busquen el resolver las cosas de una manera más bien facilista
y no de una manera más concreta. Ahí está un poco la dificultad de este triángulo, porque el aspecto venusino va a querer de alguna manera la distensión, la relajación o una solución rápida, pero a su vez eso mismo le da el dinamismo al triángulo, porque permite que al suceder que las soluciones tienden a ser de corto plazo, pues el aprendizaje tiene que volver nuevamente a iniciarse. Entonces aquí tenemos la carta de Chico Xavier aquí que es diríamos, es un medium, digámoslo así, es una persona que escribió muchísimos libros a través de su canalización, ¿no? Él hablaba de que tenía un maestro que era Emanuel, quien le dictaba, así como otras almas, otros espíritus, se le llama un espiritista, otros espíritus que le dictaban completamente toda la información que debía escribir, y así escribió gran cantidad de libros. Y pues vemos que él tiene un triángulo de aprendizaje grande que está conectando a Saturno en sextil con Plutón y en quincuncio con Urano. Entonces, acá vemos que hay dos planetas transpersonales, Plutón, Urano, Plutón casa 5 en Géminis, Urano en Capricornio, prácticamente conectado al ascendente. Y es un quincuncio tremendamente poderoso en términos de conectar la sabiduría profunda, también en términos de procesos transpersonales. Aquí hay, aparte de que está tan cerca la conexión de este quincuncio, es la posibilidad de conectar cosas muy profundas espirituales que el alma trae, pero a su vez también que puede aprender al estar en conexión con el alma desde las posibilidades que tiene un planeta transpersonal, un planeta espiritual. Y esto a su vez en el ángulo rojo-azul conectado con Saturno en todo el bajo cielo, es decir, la posibilidad de conectar esa sabiduría, conectar esa información hacia algo muy concreto entregado al colectivo. Una persona muy conocida, muy reconocida a nivel colectivo, que entregó su legado de sus libros y a quien su maestro Emanuel le decía que para poder llevar a cabo su trabajo él debía de tener tres cualidades esenciales que eran disciplina, disciplina y disciplina. Y eso se ve claramente aquí en este ángulo, en esta cuadratura Urano-Saturno conectada con el área colectiva, de todo lo que él tuvo, toda la energía y todo lo que tuvo que concretizar de acuerdo con su misión. Y una de las cosas que aparece en la carta de Chico Javier y que podemos corroborar con su biografía y este triángulo que estamos viendo, nunca cobró, nunca cobró y los libros que escribió los utilizaba para hacer obras sociales, el dinero que recaudaba lo utilizó en obras sociales y en hacer difusión de la doctrina espiritual de la escuela que él pregonaba. Pero personalmente él pasó grandes dificultades. Es ese Saturno que recibe el azul rojo. O sea, por un lado, el Saturno-Plutón sextil hacia afuera, pues es una solución fácil para la gente. Él trabajó mucho. De hecho, sirvió de apoyo, de mentor con dinero a personas muy necesitadas que tenían bastantes carencias económicas. Él hacía el papel de benefactor. Pero la cuadratura Urano-Saturno tuvo que pasar incluso físicamente por procesos donde durante la noche él estaba escribiendo, canalizando la información. Las gafas que usa no eran porque fuera una estrella de rock, sino que él no veía. Y la luz en las gafas oscuras era porque la luz le hacía mucho daño. Él perdió mucha visión, llegó prácticamente a quedar ciego. No sé si haya quedado ciego completamente, Disculpa, Martín, pero tuvo, es que se te oye otra vez sí, tuvo muchas el micrófono. dificultades con su cuerpo físico, que es la cuadratura Urano-Saturno, para poder facilitar una información, el sextil Saturno-Plutón, una información benéfica a todo el mundo, pero que personalmente
le generaba un desgaste de energía vital muy grande y en el campo económico nunca se vio beneficiado por los temas de dinero. Y el quincuncio, entre dos planetas transpersonales, Plutón-Urano, pues era su conexión profunda con su ser interno y con seres espirituales que eran sus maestros guías, que no estaban en este plano físico, sino pertenecen a otro orden de conciencia. Este es un ejemplo muy depurado de este triángulo de talento grande y la idea es que ustedes sigan observando en las personas que tengan esta información cómo se comporta, qué es lo que pasa. Sí, también en la historia de él vemos cómo él queda huérfano de madre a muy temprana edad y sufre mucho con la mujer que se encarga de cuidarlo porque tuvo un maltrato físico muy fuerte. Pero eso habla muy claramente de este Saturno, el dolor de la ausencia de madre, la cuadratura con Urano, el hecho de que no tuvo una conexión con su mamá de manera convencional. Fue de los primeros seres que él pudo ver y con los que podía conversar y con quien sentía el aliciente para poder conectar con la vida durante su infancia. Entonces también habla un poco este triángulo de procesos de aprendizaje muy personales de sufrimiento a lo largo de su vida. Sí, aclaro ahí que precisamente la pérdida de la madre a temprana edad, como lo castigaban de una manera tan vehemente, a pesar de que era un niño muy amoroso, muy tranquilo, eh, la madre que ya había fallecido se le presentaba y él hablaba con ella. Ahí empezó esa conexión espiritual que es el quincuncio y era lo que a él le daba un aliciente para vivir. Y luego en la escuela, cuando él empezó a hablar de las percepciones extrasensoriales y los comunicados que escuchaba y dotes de intuición para resolver problemas, entonces en la escuela, en algunas de esas escuelas lo catalogaron de brujo y en el pueblo donde vivía o de estar poseído por el demonio. Sin embargo, él tenía una fuerte conciencia desde muy niño de esa conexión con los seres espirituales. Ahí vemos esa figura del triángulo de talento grande. Bien, entonces pasamos al siguiente triángulo, que es el triángulo dominante. Como vemos, se llama de esta forma porque es un triángulo el único que rodea el centro de la carta. Y esto significa que genera una irradiación del centro de la carta a través del color mismo. Por consiguiente, estos aspectos generan un proceso de radiancia hacia el entorno. Entonces, hacen que, aparte de los procesos de aprendizaje que implican un largo periodo de su vida, es decir, son personas que vienen a generar un proceso de muy largo plazo en su vida de una integración muy importante de temas muy conectados con el ser. Aquí no es tanto una temática que tenga que ver con la entrega de algo hacia el entorno, sino más bien con la entrega hacia sí mismo de una integración de conciencia. Pero a su vez también los aspectos generan una radiación hacia el entorno. Recordemos cómo ese punto central del alma tiene una radiación hacia todo lo que es la estructura de aspectos misma. Entonces, se llama dominante por eso, porque son personas magnéticas, son personas que generan un gran poder de atracción a través de esa cualidad que tiene el mismo triángulo. Y como les decía, el triángulo como tal también viene con un proceso muy importante de integración de una temática en la vida. Bueno, como observamos, en este caso el centro de la carta o el ser queda dentro del triángulo y eso hace que la vivencia de las tres facetas la persona la haga muy consciente. El más cercano, como lo explica aquí Adiela, es el quincuncio y hace que la persona esté completamente en un cuestionamiento. La cuadratura, que está más, es el aspecto más cercano al mundo exterior, es la que va a plantear un reto, es la que va a plantear exigencias
y hace que el quincuncio, que es la línea verde, en el aspecto, en el vértice rojo-verde de la carta, hace que la persona, ese reto que está planteándose o que ve que hay que hacer afuera, lo lleva a tomar una conciencia muy profunda de sí mismo y de la capacidad que tiene la persona para poder entrar a solucionar. Y luego viene el trígono como una medida de solución. El trígono no es un aspecto como el sextil, que es un talento que se está desarrollando, sino el trígono es un talento ya desarrollado, una capacidad muy sólida, es, digamos, una energía que puede manifestar en su nivel más depurado soluciones muy precisas, muy de fondo, muy certeras. Entonces, esta es una figura de irradiación y la llamamos de irradiación porque abarca o contiene el centro de la carta. Tiene dos características, puede tener más, pero podemos decir que es una figura de transformación porque utiliza la cuadratura, el conflicto o el reto con dos aspectos largos. Esos aspectos largos indican tiempo y de hecho se toman más tiempo que los otros triángulos en solucionar los retos que tienen o en manifestarlos, pero también el efecto es de mucho más tiempo, de una forma más perdurable, incluso que en algún caso puede llegar a trascender la misma presencia de la persona. Entonces se produce esa capacidad de creatividad, de irradiación y de transformación. La composición es un Saturno, que es el quincuncio, por un Júpiter, que es el trígono, por un Marte, que es la energía de acción movilizada para enfrentar el reto o la circunstancia que ellos desean transformar o modificar. Aquí hay una temática en que la persona tiende a centrar su vida. De alguna manera es una temática, diríamos que parte del centro de sí misma, como cuando de alguna forma se tiene la posibilidad, el recurso, es decir, el triángulo aquí, para poder desarrollar algo muy, muy conectado con el centro del ser. Este es un triángulo al que se le atribuye una cualidad importante y es la creatividad, porque justamente de alguna manera es un triángulo que permite que todos los aspectos, como vemos, como es un aspecto mutable, todos estos, diríamos, los lados del triángulo, permiten mucho que se expanda la información que sale del centro de la carta. Entonces son personas que pueden, de alguna forma, en la medida que integran el aprendizaje que trae el triángulo, generar un servicio de mucho valor para el entorno. Aquí, como les decíamos, el tema del proyecto de vida tiende a ser muy importante. Todos lo tenemos claramente, pero acá es como si hubiera una temática que se siente muy clara en la persona de que debe presentar o entregar algo al entorno. Es un poco parecido al triángulo de talento grande, donde también es una figura, recordemos, que también conecta el triángulo es muy equilátero y permite también la integración y la expresión de una cualidad. Muy bien. Entonces, Sí, dale tú. aquí va a haber una diferencia dependiendo del sentido que tenga el triángulo. En este caso se parte de la crisis. Recordemos que el ángulo azul rojo, por ser un ángulo de ambivalencia, donde, como bien explicó Martín, hay un estado distendido que está constantemente irritado por el color rojo que impulsa la acción, eh, hace que la energía entre inicialmente en acción a través del color rojo, como esa búsqueda de solución, integre y conecte con la sabiduría profunda de la persona, también con el aprendizaje, la duda y la aspiración, y finalmente se logre una consolidación de una cualidad muy desarrollada. En este caso, si vemos el proceso de aprendizaje va en la dirección de las manecillas del reloj, es decir, en la misma dirección que tienen los signos del zodiaco. Por eso a esta
movimiento del proceso de aprendizaje, le decimos que es un movimiento directo o cósmico porque está en coherencia con el sentido de los signos del zodiaco mismo. Esto da una posibilidad de que se pueda llevar a cabo el aprendizaje de una manera mucho más conectada, como mucho más clara. Le da una posibilidad de mayor claridad a la persona de lo que tiene que integrar y expresar. Se le llama un triángulo de aprendizaje o de integración y da una, diríamos que es mucho más fácil, así el sentido de giro está dado al contrario. Entonces la persona comprende fácilmente de qué se trata el aprendizaje y lo puede expresar como cualidad de una manera mucho más rápida. En este otro caso, se llama triángulo de experiencia porque la persona va a tener que experimentar más las circunstancias que está viviendo. Va en el sentido contrario o en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué significa? Que la persona entra a resolver las circunstancias, pero no quedan bien resueltas o tiene que repetirlas varias veces para poder empezar a interiorizar o entender qué es lo que está pasando, para requerir hacer el proceso de aprendizaje, de asimilación del color verde, de asimilación de qué es lo que está ocurriendo. Funciona diferente al triángulo que nos explicó Adiela en el caso anterior, que es mucho más directo. La persona tiene el conflicto, encara el conflicto y luego lo encara cuestionándose y luego plantea una solución. Aquí no funciona así. El aspecto azul-rojo significa que el conflicto está, pero la persona o está dando soluciones superficiales sin cuestionarse de fondo, sin tener en cuenta el cuestionamiento, que es el color verde, y al intentar mantener la misma situación sin entrar en ningún punto, de ningún tipo de cuestionamiento, pues se mantiene la misma experiencia durante mucho tiempo o se alarga más de lo necesario. ¿Qué ocurre? Que esto le genera sufrimiento, desgaste. Observen el ángulo azul-rojo, como si estuviera girando en el sentido de las manecillas del reloj. La persona quiere mantener el statu quo o quiere de alguna manera dar soluciones que no son las soluciones de fondo. Entonces, ¿qué va a indicar? La crisis se va a aplazar mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, o va a requerir nuevas experiencias que pueden generar a la larga dolor. ¿Cómo resolvemos esta situación? Entrando en la parte verde, tomando conciencia, dándose cuenta que no solamente se soluciona la situación si tenemos un comportamiento hacia afuera y unas soluciones que de alguna manera parecen que son, eso no va a funcionar si no entra en profundidad un cambio de conciencia que está representado por el color verde. De lo contrario, se va a dedicar una gran cantidad de tiempo y de energía y de vida a superar el conflicto. Lo pongo en el contexto del niño que está repitiendo años en la escuela y no pasa y no pasa y no pasa, pero no quieren, o sea, le cuesta entender que algo está pasando con la persona, que debe revisarlo más de fondo, mucho más de fondo, para poder crecer. En algunos casos, este triángulo tiene una cualidad especial y es que la persona en el tiempo, debido a tener que lidiar con tanto desgaste y tanta energía, se vuelve muy sabia porque conoce el problema muy de fondo, no lo pasa por encima, por eso dice retrógrado, es como si tuviera que repetir, retroceder y rehacer la experiencia varias veces hasta que quede de manera definitiva y sólida y sobre todo como un aporte a su conciencia, como una forma de trascender y de salir del nivel en el cual se encuentra la situación que genera fricción. Por eso se le llama un triángulo de experiencia, necesita experimentar. Y la idea es que las personas que manifiestan esta cualidad, porque es una cualidad, no es que sea malo, aquí no hay término bueno o malo, es una forma de aprender, pues agilicen más los temas de conciencia. Esto pasa porque no solamente hay que tener algo
afuera preparado para resolverlo o mantener las cosas, sino entramos por el elemento del color verde, que significa proceso profundo de conciencia, de búsqueda, de autoindagación. Esa es la salida para evitar la repetición de la crisis. Y si a pesar de eso se repite algo, tenemos que ir nuevamente, algo pasó, algo no tuvimos en cuenta y por eso estamos de otra vez retrogradando, devolviéndonos. Es un poco parecido a lo que se habla de los planetas retrógrados, pero en la literatura moderna, no como algo malo, sino como algo que obliga a ahondar y hacer las cosas muy bien hechas de fondo, no tanto como a salir del paso de la situación y dejarla así. Bien, acá tenemos entonces la carta de Saibaba. Vemos un triángulo dominante. También hay un triángulo de proyección, ¿no? El triángulo dominante está conectando a Neptuno en Leo, en todo el medio cielo, en quincuncio a Urano, en Piscis, en trígono al Sol, a Saturno y a Venus en todo el ascendente y con una cuadratura a Neptuno. Como vemos, el sentido de este triángulo es en el sentido de las manecillas del reloj. Evidentemente hay una cualidad espiritual muy profunda también. Vemos dos planetas espirituales conectados en quincuncio que dan esa posibilidad de eh, saber que el alma puede conectar toda su sabiduría hacia esa conciencia espiritual y puede ser expresada, ¿no?, a través de este punto de la carta. Seguramente al ser un triángulo de experiencia, está en el sentido de las manecillas del reloj del aprendizaje. Seguramente debieron haberse llevado a cabo en su vida procesos personales internos donde tuvo que eh, integrar un tema con mucha fuerza, con mucha vehemencia en su vida. No sé si tú tienes alguna información aquí adicional, Martín, de esto. Sí, pues en el caso de Sai Baba, él es un gurú mundialmente reconocido. Ese es el Neptuno allá arriba en la casa 10 en el medio cielo, como una figura eh, guía a nivel espiritual en contacto con Urano. Es muy conocido que él manifestaba materia, tenía el don de manifestar desde muy niño, eh, eh, ceniza, miel y objetos físicos, ¿no? Anillos. Sin embargo, eso habla de una conexión muy profunda. En estos días leí algo y es que en la muerte de Ramana Maharshi, en el momento en que Ramana Maharshi estaba, otro gran gurú de la India, una persona iluminada, estaba muriendo, se iba sin saberlo en otro lugar de la India, en la misma hora con minuto, entró en un estado especial de conciencia, levitando, y algunas personas que estaban muy cerca de él les comunicó: Ramana Maharshi está desencarnando y estamos en un estado especial de conciencia. Ese es el quincuncio, en este caso, de fuerzas transpersonales. Hacia afuera, pues él era una especie de padre, madre de los miles de millones de discípulos en todo el mundo. El gobierno de la India le concedió varias veces el reconocimiento oficial porque llevaba acueductos, hospitales a lugares donde el mismo gobierno no lo llevaba. Y también se le cuestionó muchas veces por temas con su sexualidad, que eso puede tener que ver con el quincuncio Urano-Neptuno. Ese es el triángulo, digamos, a grosso modo dominante. Era una figura que tenía la capacidad de manifestar la materia de un orden espiritual. Ese es el aspecto Neptuno-Urano, es pura magia, de una conexión mística muy profunda. Y a la vez, millones de seres humanos que veían en él no solamente un gurú, un santo, sino la imagen de Dios mismo. Desde afuera eso puede generar una controversia, que es lo que pasa en este caso. Internamente, al observar el Urano-Neptuno en el quincuncio, él está plenamente conectado con su ser más profundo y con la totalidad. Y como ser humano, en este cuerpo físico, pues tiene que vivir ciertos procesos que son ese rojo-azul, esa figura ambivalente, los temas de salud, los temas humanos, la convivencia. Eso sería así a grosso modo. Muy bien, bueno, con esta carta terminamos entonces esta
este segmento de lo que tiene que ver con las figuras de aspecto individuales, em, queda como básicamente una información que los motive a revisar en sus cartas, en las cartas de sus seres cercanos, cómo se puede entender, cómo se puede vivir esos procesos donde los triángulos de aprendizaje son por esencia las figuras de aspecto que más generan integración de conciencia y desarrollo espiritual. Son muy importantes, muy valiosos. Entonces esperamos que aprovechen mucho este material, que lo disfruten mucho. Sí, para más información que puedan ustedes extraer, es todo lo que hemos explicado y mucho más profundo, porque hemos hecho algo, digamos, abuelo de pájaro, lo pueden encontrar en el libro La astrología de las figuras de aspecto de Bruno Huber, de Bruno, Luis y Michael Huber. Allí ese libro contiene no solamente estas figuras, sino detalles mucho más profundos de otra figura. Nos queda una clase pendiente, ¿no? Para cerrar este ciclo de la astrología de las figuras de aspecto, será la próxima clase, y luego continuaremos con las otras desarrollos del método Huber, los aportes que esta familia hizo a la astrología moderna y al cambio de la conciencia colectiva. Les agradecemos su presencia, su participación en este proceso de crecimiento, de apertura, de dar, de reconocernos, y los esperamos nuevamente en 8 días. A ti, Aviela, muchas gracias por tu presencia, por tu conocimiento, por aportar a este proceso tan maravilloso. De igual manera, Martín, un abrazo entonces, un abrazo para todos. Nos vemos entonces el próximo martes. Feliz noche. Bye, bye, bye. Luego.